Bien, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a discutir este artículo. El feminismo hizo un trato fáustico con la cultura de las celebridades, ahora está pagando el precio. Bien, el artículo es bastante largo, se los advierto. Bueno, ya ustedes lo saben. Es bastante largo, hay mucho poder discutir. No, espero que todos lo podamos terminar y discutir, esa es la idea, ¿no? Terminarlo. Y también lo que me parece también importante en estos artículos que son publicados en Media Broadcast es que siempre hay una nota al pie de los antes de que el artículo empiece a desarrollarse. Y esa nota también es muy importante porque nos da la idea de lo que trata la importancia del artículo, pero también nosotros podemos encontrar muchas más ideas, argumentos en el mismo cuerpo del artículo. Entonces, la clase será bastante participativa, así que los que estamos ahorita, 8 participantes, no estoy viendo la cámara ahorita, pero puedo ver los participantes, entonces, que podamos todos, ¿no? Hacerlo juntos. Vamos a hacer esta clase juntos, todos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a empezar. Bien, ustedes ven el título allí. Vamos a discutir este título. El autor, ahí lo estamos viendo, es de Susan, y es de recién, es un artículo del 20 de junio de la New York Times. De este mismo año. Bien, la nota de test, la voy a leer, ¿sí? El pauto fáustico, esto es muy importante, que también entendamos esto del pauto fáustico. Lo vamos a explicar después de poder leer esta nota. Del feminismo liberal. Cuando enseñamos las 3 ramas del feminismo, explicamos a través de la historia y los ejemplos cómo la sociedad veía y trataba a las mujeres que luchaban por la igualdad de género, cómo se organizó un esfuerzo para obstaculizar su progreso, tachando a las feministas radicales de mujeres feas, antipáticas y que odian a los hombres, y que esta actitud hacia las feministas radicales sigue existiendo hoy en día. Se dieron ejemplos históricos y recientes para demostrar este punto. Bien, hasta aquí. ¿Ustedes recuerdan algún ejemplo y algo histórico que se dio en esas presentaciones cuando empezamos a estudiar las 3 ramas del feminismo? ¿Alguien recuerda así tal vez uno o un ejemplo o tal vez de forma resumida? ¿Qué fue lo que básicamente se enseñó cuando se empezó a ver esas 3 ramas del feminismo? Para recordar. O sea, bueno, primero el feminismo se divide en 3 ramas, ¿no? La liberal, la radical y la cultural, y de lo que recuerdo, o sea, y de lo que más o menos aborda este artículo también tiene que ver es con el feminismo liberal, este engaño que supuestamente le venden a las mujeres de que mira, sexualízate y vende tu cuerpo y digamos, exponlo así en la televisión y ya estás empoderada, eso es poder, ¿no? Esa mentira que les metieron a las mujeres, ¿no? Sobre todo a través de las artistas, principalmente Beyoncé. Creo que la anciana Tesla menciona a ella cuando aborda el tema del feminismo liberal. A ella principalmente, ¿no? Y lo que hizo en 2016 y 2014 en estos conciertos con sus carteles de feminista y cosas así. Bien, acabas de ayudarme en algo importante por el cual está hablando Tess aquí, las ramas del feminismo. Cuando nosotros hablamos de esto, una de esas ramas es la que está prácticamente, en una de esas está desarrollado este artículo, y tú lo dijiste, es la rama liberal. Eso es lo que prácticamente vamos a ver en este artículo, ¿ya? Y algo que me gusta que podamos ver es que allí dice también de que habla de las feministas radicales, como se les decía, por supuesto aprendimos esto, y también aprendimos acerca de las sufragistas. ¿Recuerdan? Que era esa misma dinámica de cómo se le llamaba a ellas para poder contrarrestarlas, y siempre se iban a la parte física, ya, antipáticas, feas, y por supuesto ustedes odian a los hombres. Y ese mismo pensamiento
que se desarrolló en el movimiento sufragista, más tarde se volvió a repetir en el movimiento feminista. Estamos hablando de los años 60, 70. Entonces, es lo que prácticamente el contexto aquí de lo que te se está hablando, que eso ya lo vimos, ¿no? Y cómo esto hacía que se obstaculizaba ese progreso, ¿ya? Si alguien quiere hablar, solo me interrumpe porque no puedo ver manos, no puedo ver quién, nada, solo por favor me interrumpe, ¿sí? Sí, yo quería hacer un comentario. Creo que el contexto en el que Tess menciona este artículo es, o sea, lo que ella está haciendo en ese primer párrafo es compararlo cómo era el feminismo antes de que nosotros conociéramos, ¿no? Y era, por ejemplo, calificado como, como algo denigrante, algo vergonzoso para las mujeres ser feministas. ¿Por qué? Porque las feministas las categorizaban como feas, ridículas, escandalosas y lloronas y algo así, que es ese estándar de mujer, ¿no? Entonces, cuando se da este pacto fáustico al que se refiere este artículo, él hace referencia a cómo fue que se promueve el feminismo ahora a través del feminismo cultural y sobre todo el liberal, digamos, ¿no? Pero no tal vez al revés, el liberal, pero sobre todo el cultural, que es el que más vende, digamos, en esta situación. Solo. Sí, correcto. Es como, es lo que dijiste, está paso al siguiente párrafo de lo que fue, cómo empieza dando esta nota, lo que era y cómo se miraba el feminismo antes y prácticamente cómo se ve ahora. Si ya entramos y dice, el artículo destaca el año 2014 en la línea del tiempo del feminismo moderno, cuando el feminismo liberal se afianzó y encontró su empoderamiento a través de las industrias de la moda, la belleza, las celebridades, las influencers, la cultura pop. A continuación articula las consecuencias que han surgido ahora en 2022 de los aparentes éxitos del feminismo liberal durante la década del 2010, que describe como un pauto fáustico. Una negociación fáustica es un trato por el que se intercambia la altura moral por algún tipo de recompensa, en este caso, hacer que el feminismo sea más popular. Nos vamos a detener aquí un poquito. ¿Pueden entender ustedes o alguien puede explicar más de una forma más desarrollada sobre el pauto fáustico? Porque de esto se trata el tema, ¿no? Y de esto se trata todo el artículo. Tal vez a mí me gustaría agregar algo. Creo que vas a definir en breve lo que es la palabra fáustico, ¿no? Ok. Solamente mientras lo tienes, aquí lo que la anciana Tess está haciendo es colocarnos en el contexto, ¿no? Y básicamente ella, me gusta esta última frase que dice que se intercambia la altura moral, o sea, el estatus de lo que es la moral por la popularidad. Y hacer este intercambio, en otras palabras, es hacer una concesión. Y las concesiones son pactos del diablo. Sí, ya lo dijiste. Exacto. Eso es lo que es un pacto fáustico, ¿ya? Y es interesante en estos artículos porque saben que cuando yo leí la primera vez este artículo ni siquiera me tomé el costo de ir y buscar esa palabra. No la entendía en el significado básico de lo que significa esto, un pacto con el diablo. Es decir, sí, te vendo mi alma a cambio de... ¿Sí? Fue lo primero que busqué porque me sonaba a Fausto y digo, ¿por qué tendrá que ver? Pero muy interesante que dice que también abandonar los principios de moral. Así que me pareció muy, muy acertado el que puso Faustico. Sí. Y por eso esto se vuelve bastante importante, porque si ya nosotros lo vemos lo que significa esto, de hecho es algo muy,
ya saben, ¿no? Es decir, como el feminismo dijo, te voy a vender mi alma, como dijo, como dice acá, la moral, te vendo a mi alma a cambio de poder, a cambio de popularidad, a cambio de éxito, a cambio de elevarme, ¿no? Belleza, o sea, Belleza. de lo que busca el mundo. Porque aparte, vos, es increíble, uno como empieza a tener un ojo mucho más crítico con respecto a los, por ejemplo, los comerciales, ¿no? Que si usás determinada cosa vas a tener éxito y vas a, o vas a ser más bella, o vas a ser, todo ese tipo de cosas que se hacen concesiones, ¿no? Como decía Solange. Sí, y es interesante también, para mí esto fue muy impactante, ver cómo el conocimiento, cómo Dios nos ha guiado hasta poder entender esto, ¿no? Imagínense el tema de las concesiones, el tema del feminismo radical, cómo se le trataba al feminismo, a las sufragistas y todo esto. Entonces, cuando ya vienes y entiendes todo esto encuentra un sentido maravilloso realmente. Quería añadir solamente como ustedes, me parece que han hablado del significado de ese término, pero no lo escuché decir que pues Fausto es una obra literal, ¿no? Y no sé si ustedes lo leen en la escuela. Para nosotros era como una literatura básica. No sé qué son los libros básicos que ustedes leen en Latinoamérica. Don Quijote, no sé, es algo así como Don Quijote. Ya en la literatura alemana es de Goethe y tiene dos partes, Fausto 1, Fausto 2, hay obra teatral de eso. Nosotros lo oímos en la escuela, hemos ido al teatro para verlo. Es una obra muy, muy, muy importante de la literatura alemana de Goethe, ¿no? Entonces, y Fausto es el científico que hace pues ese pacto con el diablo que lo lleva a través de todo un viaje y de muchas experiencias, etcétera, etcétera. No sabía eso. Gracias. A mí me parece interesante, digamos, porque lo que acontece, no sé si ustedes han visto, voy a asociar un poquito a esta, con una película que me gustaba mucho a mí hace tiempo, es El Diablo Viste la Moda, no sé si conocen esa película. Sí. Ok, los que conozcan esa película tiene que ver con esa fama, esa popularidad, ese prestigio, ese realce que te promete o que te provee, digamos, el diablo en este caso, ¿no? Y es exactamente lo que compró, eso fue lo que compró el feminismo, ¿no? Porque hubo como bastante exhibicionismo, reconocimiento, la palabra se aceptó, se toleró, antes ni siquiera era tolerable. De hecho, en muchos libros, al comienzo, en los inicios del feminismo, no decía la palabra completa feminismo, decía la palabra con F. Nosotros somos mujeres que venimos de la palabra con F. O sea, y hacía referencia al feminismo. No se podía ni siquiera mencionar porque era vergonzosa. Entonces, para hacer esto ser aceptado, pues se dio esto, ¿no? Se intercambia en ese pacto esa popularidad, ese prestigio, pero esto al mismo tiempo generó una tremenda distracción del objetivo. Y al generar esa distracción del objetivo, dio tiempo suficiente al enemigo de poder armar bien su estrategia para atacar. Y esto es importante a considerarlo porque más adelante en el artículo lo explica, ¿no? El desarrollo de cómo se hizo esto. Correcto. ¿Alguien quiere ayudarme a leer este párrafo? ¿Alguien más iba a hablar? Sí, bueno, o sea, a ver, yo no había escuchado lo de Fausto, pero creo que él era un alquimista, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo de él? O sea, es que me causa como curiosidad, porque también uno tiene que entender el origen de la historia para comprender por qué se utiliza ese término, ¿no? De pacto fáustico, pacto con el diablo. Yo me imagino que él quería recuperar algo muy importante que habrá perdido o algo así, no sé. Puede ser. Es como una pregunta para Marco, porque nunca lo había, o sea, yo no sabía esa historia.
¿Por qué le había pedido? ¿Cuál era la intención de Porque, Fausto? ¿cuál era la intención de ese pacto de Fausto con el diablo? ¿Era recuperar algo o ganar algo? Sí, eh, por, por lo que yo recuerdo, simplemente es ese deseo de ese científico, ¿no? Fausto era un científico. Y él buscaba algo más, él indagaba más, él quería ir más profundo, él quería llegar al fin de las cosas y aparece pues el diablo y se le ofrece, digamos, un pacto, ¿no? Y él le promete ganar todo lo que él quiere, todos los bienes, todo lo que le gusta, etcétera. ¿No? Ese viejo deseo de adquirir todo, de hacerse rico, etcétera. Y de entrar en las ciencias hasta lo profundo, tener conocimiento de todo. Eso más o menos. Y lo lleva a través de un largo viaje, y el diablo cumple. Pero lo que Fausto no se había dado cuenta es que también cuesta todo. ¡Wow! Qué Ya me interesante. acordé esa película, ese libro, digamos, está en libro, está en película, está en cuentos, está en diferentes versiones. Sí, y hace referencia a que él lo que demanda es conocimiento. Entonces, Claro. por el conocimiento, la Y búsqueda de lo ese que le da conocimiento. es el alma. Ajá, exactamente. Nosotros estudiamos eso en psicología, como por ejemplo, esa es la mayor búsqueda del hombre, ¿no? Porque el conocimiento se entendía como el poder, pero ese concepto de el conocimiento como poder hace referencia a que tengo poder sobre los demás, no el poder de, digamos, de cambiar las cosas o algo así, sino el poder sobre alguien más. Y ese alguien son normalmente las personas en estado de ignorancia. ¡Wow! Bueno, entonces ya que me queda claro eso, enseguida lo vinculo a lo del tema, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en el desierto, ¿qué le dijo Satanás a Cristo? ¿Ya? Ujú. Te Solamente adórame y ofreceré yo te voy a todo. ofrecer todo el mundo. Y eso se Sí, vincula directamente al comentario que tú hiciste, Solange, sobre las concesiones, ¿ya? Ujú. Entonces, nada, o sea, tremendo. Y bueno, ya más adelante el artículo lo aborda, pero fue básicamente eso, desviaron su mirada. Y solamente para vincular algo más, es que este búsqueda de conocimiento es que da origen a esa, o sea, alimenta y refuerza mucho lo que es la teoría evolucionista, que es la de los científicos. Entonces, está muy vinculado con ese concepto de las habilidades, se dice, intrínsecas de las mujeres. Ujú. Entonces, porque eso viene, está muy atado al tema evolucionista, a esa perspectiva. Ya sé de qué libro habla. Perdón, Bien, ¿cómo está relacionado ese libro con el evolucionismo? Porque este hombre era científico y él quería probar o sea, quería demostrar todo lo que es probable. Y para ellos, pues la evolución se puede probar por ciencia, la teoría del Big Bang, digamos, ¿no? Mientras que la creación no la puedes probar, digamos, es una cuestión de fe. Entonces está bien vinculado a ese concepto de que la evolución es una creación, uniones de células y todas esas cosas, y donde desafortunadamente pues la mujer recibe, bueno, es un hombre, pero al revés, o sea, un hombre defectuoso. Es como ellos conciben a la mujer. No sé si te ayuda, Matías. O sea, bueno, o sea, como que es una analogía ahorita que se está sacando de esto, pero no es que eso esté planteado desde el comienzo, eso entiendo. Planteado desde el comienzo de, del artículo. no, es solo que o sea, se ha hecho un análisis de lo que es el título del pacto fáustico. ¿Qué significa? O sea, lo que hizo Solange fue una parábola. Estamos aquí hablando en parábolas usando ese término.
Estamos tratando de entender el título. Y la cosa es que eso es toda una historia basada en una figura que realmente existía, el doctor Fausto. No era un personaje que existía, de verdad era un científico. Y es a base de ese personaje se construyó una leyenda y de eso más tarde Goethe hizo esa obra, ¿no? Porque Fausto, su problema era que él, a través de la ciencia y todo, no descubrió felicidad, no descubrió llenar su alma, su corazón. Entonces el diablo le ofrece que le puede sí darle esto que él no encontraba en la ciencia y en el conocimiento. Pero bueno, Edita. Gracias, sí, eso ha sido muy... O que pueda responder. Entonces, esa historia fue Fausto o Faustico hizo realmente ese pacto con Satanás o es como una No, es analogía. una obra literal nomás. Es una obra literaria que cuenta esa historia. Es como una parábola, como dijo César. Okay. Ya, gracias. Para poder entender el título que dice que el feminismo hizo un trato Fausto. Entonces, con la cultura de las celebridades. Por eso se está ampliando más el concepto de fáustico, porque el autor incluso menciona esta parábola para poder explicar lo que pasó con el feminismo, lo que ha pasado con el feminismo. Ok. ¿Alguien quiere ayudarme a leer este párrafo? ¿Quiere leo? Por favor. En el catastrófico año de las elecciones de 2016, las encuestas a pie de urna de la Universidad de Tufts descubrieron que solo el 20% de las mujeres millennials estaban en desacuerdo con la afirmación de que el feminismo tiene que ver con la elección personal, no con la política. La división relativa a la acción personal frente a la colectiva fue una desconexión central entre las generaciones más jóvenes feministas y sus mayores. En otras palabras, el 80% de las mujeres milenarias rechazaron la noción de que lo personal es político. ¿Cómo ven eso ustedes? Eso me sorprendió realmente. O sea que el 20% estaban de acuerdo que lo personal era político, así lo entendí yo, y el 80%, a ver, en desacuerdo, no sé si lo estoy diciendo al revés o está bien. La mayoría rechaza esa noción. Está bien como lo has dicho. Exactamente. Y eso es muy, muy sorprendente, ¿no? Y es una de las causas para poder entender lo que sucedió. Bueno, el artículo lo menciona más adelante, ¿no? Lo que ha sucedido recién y lo que pasó con el juicio de Johnny Depp. Entonces, no sé si hay un comentario aquí. No puedo leer chats, así que si escriben algo por ahí no voy a poder. O alguien más puede ayudarme a leer, estaría bien. Bien, el último artículo compartido demostró cómo el feminismo se ha vuelto vergonzoso de nuevo, impopular, fuera de moda. Demostró que las generaciones más hostiles a la igualdad de género son las más jóvenes y no las mayores, lo que acabamos de leer en el párrafo anterior. Este artículo hace algunos puntos conectados que son las mujeres más jóvenes las que se oponen predominantemente a esta frase, lo personal es político. Nuestra línea de reforma es una historia de éxito, pero el éxito para este movimiento y para las fuerzas que impulsan a los Estados Unidos hacia la ley dominical también significa que es una historia de fracaso para las fuerzas de Estados Unidos que se oponen a la ley dominical. Es una historia de fracaso para aquellos que deberían de ser abolicionistas y es hora de que entendamos por qué.
Entonces, solamente para aclarar, esa frase de lo personal es político es una frase que caracteriza a uno de los pilares fundamentales del feminismo radical y en uno de los cuales nosotros nos apoyamos también para defender esa lógica. Pero es interesante que según lo que el contexto que nos da la anciana Tess es que la mayoría, o sea, la juventud en realidad, las mujeres jóvenes en realidad, rechazaron esta noción. ¿Por qué? Es la pregunta que me nace y tal vez se la paso a ustedes. ¿Por qué rechazaron la noción de lo personal es política? Ujú. Bueno, como bien lo mencionaste, esta frase fue una de las que identificó esas grandes protestas, ¿no? Y todas esas luchas de las feministas en los 60, los 70, pero ya en los 91 en delante, como que la cosa cambió bastante. Tuvo un cambio bastante brusco y se fue viendo más el feminismo liberal, se fue viendo más esa lucha por esa popularidad, donde la vimos más desarrollada ahora. Yo pienso en sí, porque como ya lo habías mencionado anteriormente, no se terminó de digerir para el mundo el concepto de feminismo o esta frase en sí, vamos a decir feminismo radical o lo personal político, ¿no? Y eso, bueno, es mi pensamiento, que era demasiado fuerte o difícil tal vez para todo el mundo en su popularidad, poder digerirlo, abrazarlo, y al final se vio reducido en un poco y se vio más grande, ¿no? Y se vio hoy las generaciones más jóvenes eh, entendiendo un feminismo totalmente diferente bueno, no sé, alguien más puede ayudarme a ampliar este pensamiento, tal vez. Yo no había pensado en ese el por qué, pero me parece interesante. Por ejemplo, cuando yo veo la historia, y ya Nancy Nates lo ha dicho, el feminismo radical surgió como una vertiente de la segunda ola y básicamente ellas agarraron e iban en contra de los estándares de belleza, ¿ya? Yo lo que considero cuando Solange hizo la pregunta de por qué habrá pasado eso, lo comparo y obviamente lo contrasto, ¿no? Con lo del tema del adventismo, del mensaje y del movimiento. Y fue porque ellas perdieron el fundamento, ellas perdieron ese principio de lo personal es político, ¿ya? Entonces el adventismo, por ejemplo, ¿por qué el adventismo no reconoce los problemas que hay en el mundo? Porque perdió los fundamentos, perdió la metodología por parábolas. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con eso, como ellos olvidaron su propia historia y estas feministas liberales también olvidaron su propia historia, abandonaron los fundamentos y se fueron a, a un extremo que no es el correcto, el feminismo liberal. Yo tal vez difiero un poquito en eso, César, porque no puedes abandonar algo que no tenías, algo que no eras. Y ellas no aceptaron esto. Yo creo que nunca entendieron exactamente. Estas millennials, no, ¿cómo le dice? Sí, creo que son Millennials. Sí. Firmemente creo que no han entendido el sentimiento de feminismo como uno lo tiene presente, porque incluso se dicen feministas y llevan todas las cosas, vamos a decir, al plano de lo superficial y de todas maneras igual se sienten feministas. Lo que nunca tuvieron, como dice Solange, es un sentimiento real de lo que es el feminismo. Ni por qué pelear, o sea, no pelear, pero sí poner la igualdad en el género, que es lo que realmente quiere el verdadero feminista o el feminista radical. Esa es mi opinión, no sé. Estoy de acuerdo contigo, solo que cambiaría la palabra sentimiento por el concepto. Sí. Concepto. La palabra concepto. Y si tú ves la portada, Edita,
¿Puedes poner la foto de la portada? Esta. Sí, esa es la portada del artículo. Ustedes ven, fíjense las imágenes de las mujeres de ahí. Son mujeres súper elegantes, súper fashion. Esta imagen, esta es la que vende, pues, la mujer Pero blanca, rubia. Y ellas se vendieron a esta imagen, o sea, compraron este concepto del feminismo. Claro. Esto es. Lo que Por pasa esta es razón que se viven, rechazaron. ellas en realidad viven de ese concepto. Exactamente. Porque lamentablemente lo llevan al ámbito de la fama. No, pero aparte de su Glamour. parte económica. Claro, Glamour, vende la fama, glamour, todo ser lo que influencer o lo que sea. Poder. Y el ser influencer entre los millennials es más importante que mantener un concepto de feminismo radical. Exactamente, y es por eso que nosotros podemos ver que, fíjense, por eso la anciana T siempre dice, ¿no? Yo voy a presentar esta lógica de los libertarios, la voy a maquillar, la voy a arreglar y la voy a vender. A ver si lo logro vender. Y esto es lo que pasó. Así se vendió el feminismo, se vendió a través de este tipo de cosas, digamos, banalidades, superficialidad, glamour, brillo y qué sé yo, ese tipo de cosas que según según esta cultura es pues lo que destaca el feminismo, ¿no? La feminidad de la mujer, ese concepto, pero no entendieron el concepto de lo que las feministas radicales estaban tratando de enseñar, y si lo entendieron, pues no les sirvió de nada porque no les era atractivo. No las realzaba, no las destacaba, no las exhibía a ellas como el trofeo que te hace sentir pues la pasarela, el glamour y toda esa apariencia solamente superficial, digamos. Era una moda antigua, era una cosa que las personas antiguas luchaban por eso. Ellas estaban como un paso más adelante y estaban buscando lo de ellas. Sí, pero el glamour de ellas. Exacto, y vuelvo al concepto que César introdujo, ¿no? Cuando el diablo tienta a Cristo, cuando Satanás tienta a Cristo, le ofrece toda la belleza de los reinos y se lo muestra. Lo hace tentador, atractivo para que la persona pueda caer. Claro. Bueno, Edita, seguí porque también la parte también la clase, no puede ser. No, y la verdad que sí está interesante porque lo que se está diciendo ahora es prácticamente lo que está desarrollado en el artículo. Pero lo que me parece interesante es la parte de haz esto, no te pasará nada en la historia de Jesús, las tentaciones de Jesús. Pues Dios te va a cuidar, a sus ángeles mandará que te guarden. Yo pienso que también esa parte entra, ¿no? Porque el artículo en algún párrafo menciona de esto, de que no se creía que iba a suceder, o no sé si es este artículo, pero no se creía que esto iba a ser tan grave, ¿ya? O ¿qué de malo va a salir de todo esto? Entonces, yo veo esto como, ¿saben, no? La falsificación, porque el mensaje en un inicio de las feministas radicales fue todo lo contrario a esta pantalla que ustedes están viendo, a esta portada, fue todo lo contrario. Entonces, hoy estamos viendo como que no entró ni siquiera eso, ¿no? Vamos a hacerlo todo al revés y tal vez así pueda funcionar y para ellos funciona, ¿no? Podemos decir o responder la pregunta, ¿qué es exactamente el error que hizo el movimiento? Ajá. ¿El movimiento? Esa pregunta está mejor. ¿O qué el movimiento feminista? O las personas... ¿Puedes repetir, Marco? Porque no se oye. ¿Qué es exactamente? Porque que personas, digamos, VIP siguen a esto y también lo promueven, de por sí no tiene que ser mal, ¿no es cierto? Al contrario. ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Qué entendieron? Cuando entendí la pregunta. Sí, se me hizo muy larga la pregunta y no la entendí, yo no la entendí muy claramente. ¿En qué se equivocó? El feminismo moderno sería, ¿no? Presten atención, va de nuevo. Okay. ¿Cuál es el error que hicieron
esas personas en el movimiento feminista haciendo ese pacto faustiano? ¿Cuál fue el error de por sí? Porque yo digo que hay una mujer famosa que también dice que es feminista ahora. No tiene que ser malo de por sí, ¿no es cierto? Al contrario. ¿Dónde radica el problema en todo esto aquí? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo entendieron? Perdieron de vista el verdadero sentir del feminismo verdadero. Perdieron la como ideología. nosotros radical. Perdieron, Cambia la palabra hacia el feminismo. sí, perdieron ¿Será que ellos fue porque lo vieron como una especie de moda o de tendencia del momento? O sea, nunca abrazaron el principio, sino que ellas, las celebridades, lo vieron como una moda del momento y ya. Claro. Y se contagiaron. Me parecen respuestas correctas, pero también tenemos que entender por qué buscaron a las celebridades. O sea, por qué pusieron su atención sobre las celebridades, porque en algún momento ellos han dejado de pensar sobre sí mismos y empezaron a preguntar a ver qué celebridades son feministas o se identifican como feministas. Pero ¿por qué hicieron esto? O sea, ¿cuál fue su error en esto? Porque perdieron, ahí sí, justamente, perdieron. Solange, es lo mismo que pasó con Constantino y la Iglesia Católica. Dejan entrar el paganismo, ideas foráneas de afuera para ser mayoría. Era lo que le estaba faltando a ellas. Entonces dejaron entrar el mundo ahí, adentro del feminismo. No, ¿Se puede dejaron decir entrar ideas entraron? incorrectas. ¿Se puede decir algo así como condición laudicense? ¿O no es un término adecuado? Sí, se puede Entraron. decir. Puede ser, Una condición. Me parece ser muy también, abstracto, ¿no? Muy abstracto decir. Eso sí. Me parece muy abstracto. ¿Por qué no usamos palabras más del mundo, más simples, ¿no? ¿Cuál es el problema de ellos? ¿Qué han hecho? Porque describirlo a través de parábolas a la vez Quieren a veces llegar a puede más ser gente porque problemático, no estoy seguro si realmente entendemos qué es el problema aquí que se describe en el artículo. Quizá los porque famosos son los que llevan más gente. Entonces quieren utilizar a los famosos para que la corriente Arrastren feminista lleve más gente. Pero lo que no está claro es que Se va todo, el feminismo, va todo junto. La pierde. claro, se diluye. Se diluye el verdadero sentido del feminismo, o sea, se pierde en realidad. Y eso es una de las tácticas que tiene siempre Satanás. Siempre está haciendo alguna cosa para que la gente siga eso, pero que se pierda. No sé si tampoco los explica. Ya, pero en la práctica, ¿cómo era eso? Ahora, Beyoncé dijo que era feminista también. Sí. Y lucha por los derechos de las mujeres, etc. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Que no lo hizo así genuinamente o el problema era que ella era tan famosa o lo puso en un contexto no apropiado? Claro, para mí es eso, que el contexto que se utiliza para llegar... ¿Cuál fue el contexto? Lo saca de contexto en el sentido de que, por ejemplo, utiliza a la mujer como un objeto para llevarlas a un feminismo que ella cree que está bien, yo qué sé, porque ella pensará que está bien. Bueno, tómate un tiempo y construye tu concepto más claro. Ah, no me entendiste, no puedo creer. Sí, sí. Por ejemplo, ese ejemplo que ahora pone Edita ahí, ¿no? Kendall Jenner y la modelo Cara Delevingne, que ellos fueron ahí en París, a la calle, ¿no es cierto? Y le encabezaron esa marcha con Karl Lagerfeld entre ellos también, a favor del feminismo, todos los modelos. ¿Cuál es el problema? Hicieron un
Un espectáculo, Pero un show de eso no todo. es feminismo. Ellos utilizan su cuerpo como un objeto para ser admirado. No, 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 no. Mi Se está haciendo prejuicio, lo o sea, moral ahora, está haciendo lo moral. Está haciendo lo ¿De qué moral. No, Tienes que mantenerte en la línea y no perderte. En Porque si no realidad no estaba mal. vas a entrar como que a juzgar y no te tienes que perder en eso. Que ahí pero dice libertad. Esta ¿por qué? palabrita A es mí muy me importante. dijeron cuando entré en movimiento, cortar la grabación, que nosotros íbamos Vamos a a juzgar. Y ahora no puedo juzgar. Yo las Sí. juzgo porque considero de que están equivocadas. Sí, pero lo A que mí no me dirán quiero lo es, mismo. no, lo que yo te estoy diciendo que lo que no quiero es que hagamos es irnos a mirar las cosas desde el aspecto moral. Tienes que entender el concepto detrás. Sí, ahora sí, entiendo lo que me querés decir. Ok. Sí, perfecto. Sí. Es que yo creo que las famosas hicieran toda esa campaña no estaba mal. El No tema estaba fue mal. que descuidaron la parte política. Y el tema es que no, o sea, no sé, o sea, perdieron como el punto central, que lo personal es político. Exacto. Y volvemos Es al, que te yo vuelvo a creo hacer que la pregunta así. el mismo artículo dice o sea, yo creo, pues no yo lo leí, pero no estoy segura, pero creo que decía algo así como que, y en realidad no estaba mal. El tema es que solo se quedaron ahí en lo superficial y ya como en el mostrario. O sea, no miraron a profundidad el objetivo original, central, el verdadero, ¿ya? Porque yo creo aquí, recordando, yo me acuerdo de una clase de test donde hubo como una humillación a la feminista y desde ahí le crearon como divulgaron esa fama que una feminista era una persona fea, solterona, Ujú. que era horrible, o sea, de aspecto mal arreglado y que se quedaba solterona porque odiaba a los hombres. Entonces yo creo que, o sea, si te están atacando así, tú nunca vas a tener gente, o sea, no vas a llamar a masa. Entonces yo me imagino que fue cuando, o sea, yo aquí suponiendo que es cuando nace el feminismo liberal o sea, y buscan lo contrario a eso y demuestran que no hay que ser fea ni solterona para ser feminista. Y esa es la imagen que venden y esa es la que más aceptan la gente porque eso es lo que a la gente le gusta. O sea, a la mujer le gusta eso, sentirse bella, porque, o sea, eso que en realidad no es ni feminismo, porque en realidad no está yendo en contra de nada. Le estés como rindiendo más porque más se muestran a los hombres. Pero eso es lo que venden y eso es lo que venden las artistas, porque Beyoncé vende por su baile, su espectáculo. Ujú. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Que yo tengo que decir así. Lo que pasa es que tengo o sea, una contradicción porque estamos hablando de que el feminismo que lleva todo este problema es el liberal y el cultural, ¿correcto? Sí, Ahí nos metemos al radical, el ¿correcto? radical está ¿Ah? ahí también. O sea, ¿Está ahí también? claro. La cosa es esos corrientes no son como grupos separados o iglesias separadas, ¿no es cierto? No es así. Es lo que tú piensas, ¿no es cierto? Lo que tú piensas que es importante. Y a veces se pueden personas que entienden y luchan por las metas del feminismo radical también han caído en esa trampa aquí de lo que presenta el artículo. El problema no son sus convicciones, ¿no? El problema aquí es otro. Y tal vez puedo pedirte, Edita, que vas un poco más abajo en el artículo, debajo de la foto de Amber. Bien más abajo. Por supuesto, aquí vamos.
Ya, un poco más abajo, un poco más. Acá. Un poco más. ¿Dónde, Aquiles? A ver, empieza con, hay un problema más grande o algo así. Ah, ya. Sí, espérate. Creo que es más abajo todavía. Ahí, hay un problema mayor. Aquí lo tengo subrayado. Eso. No, hay un problema mayor aquí. El feminismo de las celebridades se basa en la idea de que una celebridad puede instigar el cambio representando una causa, lo que a menudo reduce la causa a un personaje. Pensamos en las minas terrestres, pensamos en Princesa Diana. Esa misma ecuación funciona a la inversa, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que pasó con Amber, lo que describe el artículo, ¿no es cierto? Amber es la mentirosa. A ver, así es el feminismo, ¿no? Porque se asoció esa celebridad con el movimiento feminista. Así son las feministas, ¿ve? Son mentirosas como ella. Y la corte lo demostró. Y, ¿no? Y se torna como, y eso fue por eso la herida, digamos, el efecto fue tan enorme, tan grande para todo un movimiento, para todas las mujeres, solamente por esa corte que no tiene nada que ver con toda la escuela del feminismo, ¿no es cierto? Ese caso, ¿no? Y tal vez podemos decir, esa ilusión de agarrarse, de colgarse sus esperanzas de la fuerza, de la potencia, del impacto de una celebridad, eso es parte de ese problema aquí. Y esa es la razón por la cual este artículo vincula el caso de la caída del feminismo con el caso de Amber Heard. ¿Por qué? Porque Amber Heard, al caer ella, no, o sea, como dice el artículo, cuando ella llega al asiento del juzgado, no solamente fue juzgada ella como mujer o como Amber Heard, como la esposa, la ex esposa de Steve, sino también todo el feminismo liberal, porque ahí estaba en ella simbolizada cómo es cuando tú pones tu confianza sobre otra persona y ya pierdes el concepto del tema. Y por eso, en base a lo que decía Cindy, nosotros podemos decir, no lo vemos mal, porque esto atrae, pero es exactamente ese fue el error que cayó, por el cual cayó este movimiento de las feministas culturales y radical, digamos, ¿no? Ese fue el error, Cindy. Precisamente hay un dicho que dice, es mejor calidad que cantidad. No hubiese sido necesaria tantas mujeres en este caso si las que estuvieran ahí hubiesen estado firmes y bien preparadas. O sea, entendieran lo que sí, pero lo que pasó fue que no entendieron. Se apoyaron sobre la celebridad y, por ejemplo, hubo muchos indicios donde se veían en la falla de las celebridades el riesgo de caer ese movimiento. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta actriz? Yo soy mala con los nombres. Esta actriz que participó en Harry Potter y que se tatuó. Watson, ella. Yo soy malísima con el nombre, lo siento. Ella se tatuó el nombre, algo se tatuó que estaba errado, mal escrito. ¿Recuerdan eso? ¿Esa noticia? No. Pero eso, por ejemplo, fue algo fuerte para el feminismo en ese entonces, como cómo es una mujer representante, ni siquiera puede escribir correctamente. Y así fue, o sea, ya fueron habiendo indicios de cómo era o qué significaba que este caso fuese, o sea, que fuese puesto sobre los hombros de las celebridades, sobre la imagen de la celebridad. ¿Sí? Como son las celebridades, son pasajeras, digamos, ¿no? No son fijas. Una pregunta, Solán. Arriesgó. Dime.
eso, por ejemplo, que está diciendo ahora de apoyarse en las celebridades, ¿no? Por ejemplo, en este caso Amber, que ella apa- eh, relativamente perdió el juicio, ¿no? ¿Quiénes son las que se apoyan en las figuras y no en el movimiento en sí? Porque yo me imagino, por ejemplo, aunque Amber perdió y ella y mucha gente confiaba en ella y no en la figura general del feminismo, yo creo que la feminista que entiende bien, a pesar de que Amber perdió, sigue creyendo en el feminismo por el principio en sí, no porque, o sea, que es como que, ¿a quién decimos que su fe dependía de la figura o de la celebridad? Porque yo no creo que todos caigan en esa bolsa, ¿no? Es una pregunta. Sí, exactamente, no todas caen. Las que estaban bien fundamentadas sobre ese principio, las radicales, sí se mantuvieron firmes y entendieron y vieron y reconocieron ese problema, pero eran minoría, no podían hacer nada. Eran el 20%, mientras que el 80% estaba en la otra bolsa. Y lo peor es que ese 80% estaba creyendo en el mensaje, entre comillas, de la igualdad. O sea, estamos hablando siempre del feminismo, ¿no? O sea, es como ese el mensaje falsificado. Sí. Vamos a presentar la igualdad, pero la vamos a presentar de esta forma. Ese Eso 80% del 20 y el arrastró. 80%, yo entendí que fue en contexto del 2016 con la elección de Trump y Hillary. O sea, la encuesta fue en aquel momento, Sí, no ahora. sí, pero te digo, en ese 80%, en ese 20%, estaban también representadas las mujeres que hoy en día se identifican como feministas sin entender ni el concepto ni siquiera del cultural, ni del liberal, ni del radical, pero se identifican como feministas porque creen que la igualdad es buena, pero no la entienden, no entienden lo que significa, no entienden los cambios que se tienen que hacer. Y estaban en ese 20%, ¿por qué? Porque habían comprado ese concepto de la popularidad del feminismo, mujeres al poder, estamos, o sea, como es el año de las mujeres, y así, ese concepto. O sea, sus esperanzas estaban puestas en eso. Y eso, esa falla de ese grupo que depositó esa confianza, arrastró la confianza de muchas otras mujeres. Y eso es lo que se jugó en esa banca, digamos, en ese juego. Recuerda que en ese artículo dice en algún momento que como que el movimiento estaba feliz, pensaba que había ganado ya, descansó, digamos, sobre sus laureles de las primeras victorias, ¿no? Entonces es difícil decir, por supuesto, cómo manipular algo así, ¿no? Pero a fin de cuentas el problema está con cada persona, ¿no es cierto? Con todos que a fin de cuentas estaban felices que así nomás ahora está la cosa, que tenemos esas grandes luchadoras que defienden el feminismo, las artistas más Claro, famosas que hay. Entonces el problema radica en cada mujer, en cada hombre. lo que yo entendí es que, perdón. Antes que se me vaya el pensamiento, esto es equivalente a cuando, por ejemplo, Tess dice en otro video, dice, cuando nosotros permanecemos en el movimiento, porque ahí están nuestros amigos, nuestra familia, ahí está la gente que conocemos, y no porque entendiste el mensaje, porque te convenció el mensaje. Entonces es lo mismo. Esta gente, tus amigos que están ahí, se van a ir si no han entendido el mensaje, si no les gusta un aspecto del mensaje, y con él te vas tú también, porque no estás bien fundamentado. Y esto es lo que pasó. Arrastró ese error, arrastró a muchas mujeres, muchas que no entendían, pero que estaban ahí por simpatía. Una pregunta. O sea, Perdón, después de Nico y de Matías, me gustaría también decir algo. Dale, entonces Nico empieza primero, que Edita es la que conduce. Sí, está bien, adelante. Sí, yo iba a decir que eso que mencionaron recién, de que se apoyaron la fe en los famosos, yo entendí que en el artículo es como que da un ejemplo
que ese fue uno de los motivos, ¿no? Porque después empieza a describir cómo el feminismo tuvo su auge, su moda, y que después, como dijo Marco, como que se durmió en los laureles, algo así. Y al final como que lo que yo entendí que lo que quiere resaltar, como que habla de la acción personal frente a la colectiva, digamos, ¿no? Me pareció que como que trató de enfocarlo para ese lado. Acción personal frente a la colectiva. Pienso que lo que se desató ahí fue el comienzo de lo que ahora se ve. O sea, el descuido fue ahí, cuando se empezaron, como dice, a dormir literalmente, ahí pasó su descuido, ¿no? Entonces lo que nosotros vivimos ahora es la consecuencia y es colectiva. No sé si podría decir personal. Claro, ellos obviamente priorizaron lo concepto de lo personal, digamos, ¿no? O sea, su ideología, su visión personal. Tal vez sí tienes razón. Claro, lo que yo digo es que lo que resalta ahí es, o sea, el artículo, ¿no? Como que es más importante lo colectivo, o sea, una lucha colectiva, y no tanto personal, individual, o sea, como cada uno por su lado, ¿no? Sino que me parece que trata de decir que cuando es colectivo, la lucha es mejor, algo así. Yo creo que cuando, bueno, yo entendí esa parte, Nico, cuando habló de eso de la siguiente manera. Cuando la colectiva estamos hablando de al inicio del movimiento feminista, la segunda ola, ¿no? Las luchas que se hacían, pero eso ya se tornó de una forma individualista hoy día. Y ahí menciona la parte también de que ahora cualquiera puede hacer lo que leímos ya ratitos, ahora puede serlo, no necesitamos incluso una figura, un famoso, cada quien puede hacer eso, o sea, ese culto está en cada uno. Entonces, no sé si es claro mi explicación, pero yo lo entendí de esa forma. Sí, es claro. Y de hecho, gracias a eso es que nosotros podemos ver o llamarlo ahora a esto como feminismo cultural. Porque en esa época era solamente feminismo. O sea, no teníamos esa capacidad de distinguir si era cultural, era liberal o era radical. Y entonces vemos nosotros, eso se trató de la guerra cultural y que dentro de esa guerra cultural también estaba el feminismo liberal, que cada uno luchaba por sus propios intereses, cada grupo. Y era pues ese concepto de errado que tienen de, como dijo Cindy, de cómo se debe ver la mujer. Uh-huh. Creo que Radiri va a decir algo. Matías, creo que Matías estaba primero. ¿Puedo, Matías? Perdón. No, sí, está bien. Voy a pensar bien ahora. Que yo quería decir, cuando hablaban antes de los personales políticos, en el 2014, por ejemplo, la anciana Ted dice, o no dice ella, sino que el New York Times había dicho que había sido el mejor año para las mujeres. Y se ve que ellas se acostaron a dormir, ¿no? Crearon fama y se acostaron a dormir. En otras palabras, lo que decía el anciano Marcos, que se durmieron en sus laureles. Entonces vimos que ella se olvidaron, pusieron a un lado la política, porque vimos que en la primera ola, cómo lucharon esas mujeres y cómo consiguieron lo que obtuvieron, y también en la segunda ola. Y en el fallo de la Corte Suprema vimos claramente, o lo veo yo así, no sé, lo veo yo así, que lo personal verdaderamente es político, porque la Corte Suprema ahora le ha tirado la pelota a los estados, para que los estados sean ellos los que decidan algo tan personal, algo tan privado, que es lo de la vida de una mujer. Entonces, ahora se van a dividir, un estado va a decir sí, otro estado van a decir que no.
entre ellos, entre los políticos, se va a decidir algo que es demasiado personal y lamentablemente ahí estamos involucradas, somos todas las mujeres, no una parte, no las célebres, son todas las mujeres. Y definitivamente el feminismo se enfocó en que con las celebridades podíamos llegar a todas, pero no fue así. Se olvidaron de que la mayoría tenían necesidades y eso totalmente lo pasaron por alto y se popularizó una parte, la parte que era importante, y las que eran minoría o las que eran pobres, las que no tenían valía ante sus ojos, pues esas se olvidaron y son las que de ahora van a sufrir la mayor consecuencia. Gracias. Edita. Sí. Yo creo que Radiris acaba de dar en el punto, ¿no? Porque el artículo aborda esa parte que lamentablemente el feminismo liberal se enfocó en el tema de las celebridades y en el tema de los hashtags para perseguir el avance de las mujeres, pero que lamentablemente perdió el blanco realmente importante, y eso que es la parte política. O sea, mientras Beyoncé estaba por allá dando un show con un cartel que decía feminista de la boca para afuera, habían políticos republicanos que estaban parando, por ejemplo, a Obama para poner jueces en la Corte de Justicia. Estaba, digamos, Trump cambiando todos estos jueces locales y estaban avanzando leyes en contra de, digamos, de las mujeres poderse practicar el aborto en diferentes estados de los Estados Unidos. Entonces, o sea, mientras Beyoncé estaba por allá, los otros estaban haciendo la parte realmente importante, que es la parte política. Y la anciana Tess lo dijo en la última presentación, cuando hablaba de este 61 contra el 37 y de cómo la minoría se impuso a la mayoría. Y ella dijo, la razón principal fue porque esa minoría del 37% sí se ocupó, esa minoría sí pensó como lo personal es político, y por eso fue que arrasaron con la mayoría que estaba en ese caso a favor del aborto, ¿ya? Y por eso fue que vino el tema de Roe contra Wade, de cómo lo tumbaron y en fin. Yo creo que es eso. Exactamente, ese fue el contragolpe del que habla el artículo. Mientras la gente estaba pegada a las pantallas viendo todas estas cosas, viendo este evento de las galas, otras cosas importantes estaban pasando, pero ¿qué era más importante para este momento que estar alabando el culto cultural, ¿no? El feminismo liberal, el culto a la belleza, a la fama, al poder, al empoderamiento? El artículo da muchos ejemplos de cómo algunas famosas podían declarar abiertamente ser feministas con mucho orgullo. Antes yo no creía que era feminista, decían algunas, pero ahora entiendo completamente, como dice Miley Cyrus, por ejemplo, que lo que significa ser feminista, ¿ya? Entonces otras decían, feminismo realmente no es odiar a los hombres, como que si realmente eso fue feminismo en algún momento. No entendieron el punto de lo que el mensaje feminista en un momento trajo, la segunda ola, no era odio a los hombres, era rechazo a todos esos estereotipos, era rechazo al patriarcado, era rechazo en sí a esa cultura machista, ¿ya? Pero tergiversando el mensaje, odio a los hombres, eso, como escribía una actriz, que no recuerdo ahora, no está ahí, pero sí está el nombre de ella, un libro que ella publicó donde ella claramente decía eso, ¿no? Lo que antes se hacía, ahora no es así. Ahora nosotros estamos siempre reclamando la igualdad, o sea, estamos siempre expresando el feminismo, pero ahora no estamos odiando a los hombres, somos feministas felices, ya somos feministas que no odian a los hombres y que nos gusta llevar pintalabios, que nos gusta llevar tacones, ya sabes, ¿no? Tacones altos y para sí misma, no porque yo quiera,
complacer a los hombres. Entonces, ese mensaje era el que se estaba fundando, el que se estaba alimentando desde 1991. Por eso cuando llegamos a 2010, venimos a 2014, donde debería el mundo de estar viendo, despertando, naciendo, viendo claramente el asunto, o quizá tratando de entender el asunto de la igualdad, no lo comprendieron así. Más que estaban viendo en 2014, que era lo que ellos miraban en 2014, que los tenía que preparar para cuando llegara 2016, para cuando llegara hoy día, cuando llegaba 2021, ya en su ley dominical, ellos tenían que haber entendido y comprendido. Pero ¿por qué llegamos a este fracaso? Y es una de las preguntas que también el artículo decía, ¿no? Cómo estas tres cosas llegaron a ser como un punto unido, o a unirse en una conversión, ay, no recuerdo la palabra, si lo encuentro aquí, no creo que lo encuentre rápido, pero es decir que todos llegaron a unirse, el caso de Amber Heard, el caso del borrador de Alito, cuando se está dando esa misma fecha del 3 de mayo, sí, el 3 de mayo, y luego es el 24 de junio, ya estamos hablando de cuando ya el caso ya está, Roe, se revoca Roe. Entonces, todo este asunto, ¿por qué fue quizá un contragolpe o no debería de haber sido una sorpresa, ¿no? Pero todo ese tiempo estuvieron alimentando ese falso mensaje de feminismo, de igualdad, de yo quiero hacer lo que yo quiera. En otras palabras más populares, yo quiero hacer lo que a mí se me da la gana. Y feminismo es esto, libertad, libertad de expresión, libertad de ser lo que yo quiera ser. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, Marco y yo hace tiempo estábamos escuchando un podcast, bueno, él me compartió un podcast que habla de, mientras esto pasaba en 2014, por un lado con el movimiento feminista, también muestra cómo es que la derecha se estaba, en este caso los republicanos se estaban armando para derrocar a Roe versus Wade, ¿no? Y ellos explican cada uno, ¿no? O sea, como dijeron ustedes ya, empezaron a colocar jueces dentro de las cortes menores. En primer lugar, la mayor cantidad, casi 87, si no me equivoco, 87 jueces fueron colocados en el periodo de Trump. Más. O 200. más. 200. Sí, 200 y tanto. En las cortes medias y en la corte superior, en la Corte Suprema también se colocó mucho. Y de hecho ahora, fíjense que ahora precisamente está pasando lo contrario. Biden también está colocando una tremenda cantidad de jueces en las cortes menores, en los estatales, pero lastimosamente pues en la Corte Suprema solo logró colocar una. Entonces hay que ver, digamos, y hay que ver esta situación desde esa perspectiva. Yo pienso que lo que acaban de presentar es correcto. La representación de lo que aconteció en el feminismo ha sido completamente una negligencia de parte de ellas, digamos, ¿no? Y esto ha estado fomentado por los hashtags, y ahí dice, por ejemplo, ese fue, si ustedes recuerdan, el movimiento Me Too es el primer movimiento que presenta un hashtag, y de hecho, a través de ese mismo sistema, ellos ganaron popularidad y se hicieron conocer, porque el hashtag pues llegó a todo lado, digamos, ¿no? Se hizo popular, pero fue lo mismo que usó Johnny Depp. Hashtag, y a través de esa publicidad es que ellos se dieron el lujo de denigrar. Por eso la anciana Tess dice, no, la peor decisión, o la decisión más estúpida, o más que estúpida desde mi perspectiva, ha sido la decisión más vil de la corte, o sea, con la peor mala intención para poder desprestigiar a una mujer y denigrarla al punto de que las demás personas no sientan, digamos, sientan vergüenza de ser feministas nuevamente. Y de hecho, ella mencionó que en la
en un podcast que también le vamos a compartir, de New York Times, una mujer viajó desde California para congregarse con esas mujeres que habían perdido el caso, o sea, que entendían lo que significaba Roe versus Wade. Una demostración, ¿no? Ajá, una demostración. Pero cuando llegó ahí, a California, bueno, al lugar, no me acuerdo qué ciudad era, resulta que se encuentra con una fiesta en Washington. Sí. Se encontró con una fiesta y habían otras que estaban felices y otras que estaban y ella lloraba y se quebró su voz y todas esas cosas. Entonces vemos nosotros cómo esto ha afectado y ni siquiera el 80% todavía sigue ciego y está celebrando esa decisión sin entender la implicancia. Pero ahora sí el movimiento radical, feminista radical, entiende lo que se jugó y el juego que perdió. Exactamente, exactamente. Y ahí es donde nosotros vemos también algo que quiero resaltar antes de que podamos terminar la clase, porque el versículo, ay, estoy con la Biblia, el, el artículo también habla acerca al final del aborto, ¿no? Pero hay algo que también quiero mencionar que lo dice en el artículo, no encuentro el párrafo, pero sé que ustedes lo leyeron, que habla también acerca de cómo no fue esto lo que sucedió hoy día acerca de estas celebridades y de buscar el poder para poder darse a conocer esa popularidad del feminismo. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el movimiento sufragista, ¿cómo nace el movimiento sufragista? El movimiento sufragista tiene claros sus objetivos y hubieron luchas por las mujeres porque querían ese voto. Y estamos hablando también incluso de los 1800, ya después, toda esa época. Y al final de los 1800, ya a principios de la primera década de los 900 e incluso la segunda década, pero antes de la primera década de los 900, habían melodramas y esto que representaban muy mal al sufragismo, o sea, así como al feminismo, lo representaban mal y era para eso, ¿no? Abiertamente para hablar mal y decir, como dicen ahora, odian a los hombres, pues ahí decían prácticamente casi lo mismo, o sea, es decir, lo representaban mal. Y de eso se trataba, pero luego eso como que se dio vuelta. Ya en la década la primera y la segunda década del siglo pasado, eso fue cambiando y fue agarrando como que más popularidad, e incluso estuve investigando sobre eso, y algunas celebridades de esa época estaban hablando bien, o sea, era como que necesitamos hacer que el sufragismo o nuestro movimiento no se vea tan malo porque realmente no lo es. Nos vamos a agarrar de las populares, de la gente popular, ¿no? De la fama para poder que seamos aceptados. Entonces, quizás no fue el impacto como el impacto que estamos viendo hoy día, pero si algo así sucedió y hoy lo estamos viendo a una magnitud más grande, es algo que no se aprendió de la historia, o sea, no se vio el peligro en ese tiempo. Y como mencionaba ayer el artículo, parecía que esto no fuese peligroso, pero realmente resultó, como dice el título, siendo un pacto que realmente dio su resultado, porque es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, solo quería mencionar esos pensamientos, no sé si ustedes han leído más sobre eso, si no, pues también estaría bien que dieran sus pensamientos. Una pregunta sí te hago en cuanto a eso. Uh-huh. Tú estás diciendo entonces que lo que pasó en 2014 con el feminismo, esa distracción que causó, esa popularidad que tuvo, ¿no tuvo precedente histórico en cuanto a la historia de la lucha de las mujeres? No, sí, al contrario. Sí tuvo, en el movimiento sufragista.
Sí, sí, o sea, sí, pero, ¿cómo te digo? Eso de buscar la ayuda, eso de acercarse a las celebridades, a eso me refiero. A eso me refiero, de que sí, el movimiento sufragista después se fue viendo como algo bueno en el mundo de las celebridades, famosos, el melodrama y el cine cuando empezó, ¿no? Ujú. Entonces, pero no sé cómo concluirlo. Entonces se fueron viendo eso, ¿no? Que en un principio era como que lo atacaban y después ya dejó de atacarse, ahora ya no se atacaba, sino que entró a la industria de la cinematografía, entonces fue siendo como que más aceptado, más popularizado. Y me hizo pensar en eso, o en este caso, en esta situación del feminismo hoy, pero obviamente aquí lo estamos viendo en una escala mucho mayor, ¿no? Sea, estamos viendo que es todo lo contrario a lo que el feminismo en un momento, en un principio, significaba, o al menos era lo que intentaba hacer, ¿no? Marcar y ver completamente lo que es el patriarcado, o como dijo Tess, esos dos asuntos, lo personal es político y el principio, el sexismo es muy profundo. En el chat, Iris colocó un evento como precedente y ella dice, la segunda ola luchó contra los certámenes de belleza y como un precedente, ¿no? Pero hay una diferencia aquí. O sea, sí podemos ver la similitud del evento, o sea, para comparar, pero hay un contraste también. Ellos lucharon contra los certámenes de belleza, o sea, Sí. contra este estereotipo de cómo tiene que ser la mujer. Pero justamente lo opuesto pasa en 2014. Vuelven a ese estereotipo. Entonces, ahí es importante como que comparar y contrastar un poco la historia. Pero me parece un buen precedente. Gracias, Iris. Correcto, correcto, eso es, o sea, es volver a hacer lo que en un principio se intentaba derribar y ahora se volvió a tomar. ¿Y por qué en 2014? O sea, en el año donde el mundo debería de estar levantándose de una forma diferente, ¿no? O al menos tratando de ver, ¿no? En su arado, ¿cierto? Sí, yo pienso que el mayor peligro está en el hecho esa es mi opinión, de luchar por una causa que no conoces, que no entiendes. O sea, puede ser que tengas Correcto. mucha gente, pero si no entiendes la causa por la que estás luchando, pues la vas a, o sea, no ayuda al movimiento. Pienso. Exacto. Y ahí está el punto también, como los medios, TikTok, más popular para mencionarlo, Facebook, Instagram, donde la popularidad aumentaba, la gente se sumaba a eso y cuando escuchaban la palabra feminismo y eso, feminismo es ser libre y esto, se suman a eso porque lo han visto allí y ese es un medio informativo. Entonces eso va ganando más fuerza y obviamente todos son feministas, como decía esa frase, ¿no? Todos deberíamos de ser feministas, pero no se entendía a cabalidad qué era esto. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario? Porque tenemos que cerrar. ¿O algún párrafo de aquí que le pareció sumamente importante que no lo hayamos tocado y quiera dar su opinión acerca de él? Bueno, fíjate, hubo una parte, otra vez tocándolo del tema de Amber Heard. Uh-huh. Mira, o sea, otra vez volviendo al punto de Marcos de hace como 40 minutos. Uh-huh. Dice así: la representación del feminismo por parte de los famosos es un arma de doble filo. Si un individuo encarna el principio puede ser refutado destronando al individuo. De este modo, la señora Heard se convirtió en avatar y víctima del feminismo de las celebridades.
Cuando subió al estrado, también llevó al banquillo de los acusados a la encarnación moderna del movimiento feminista y movilizó a quienes querían verlo derribado. Si una embajadora de los derechos de la mujer no era creíble, la turba de oidores de la señora Heard se apresuró a concluir que el movimiento tampoco lo era. No hay que preocuparse por esas legiones de mujeres no famosas que ahora pueden pensárselo 2 veces antes de denunciar la violencia doméstica. Wow. ¿Qué Sí, piensas de eso? bueno, o sea, que básicamente lo que hicieron fue colocar a Amber Heard, digamos, como un avatar, como lo dice aquí el artículo, y quemarla viva, ¿ya? O sea, quemar vivo al movimiento que ella estaba representando en el estrado. Eso fue como una especie de, no sé, cacería de brujas, como hacían sí, 1850, por ahí, ante cualquier mujer que estaba utilizando métodos anticonceptivos y tal, digamos, rudimentarios, ¿no? De ese tiempo. Es una locura. Es, sí, es eso, o sea, eso es lo que me viene a la mente, como que tomar a la persona, llevarla allí y decir, ajá, ella representa el feminismo, ya no es la persona, sino el movimiento. Vamos a quemarla, ya vamos a destruirla a ella y al movimiento completo. Si ella es mentirosa, los demás también. Y esto es fácil hacerlo porque ellos lo pusieron el feminismo representado en una celebridad, en una persona. O sea, eres blanco fácil ya para atacar a todo el movimiento feminista. Ya no necesitas irte contra la turba, te vas directamente contra la imagen. Son las celebridades. Exacto. Por eso Johnny Depp dijo, Amber lo que está buscando es una humillación pública. Y esa humillación, y eso se tiene que entender, que esa humillación que hizo a Amber, se la hizo a todas las mujeres que sufren violencia. Así es. Bien, gracias César por ese comentario, muy, muy importante. ¿Alguien más? ¿Algún comentario final? Sí. Ustedes se han dado cuenta que ese artículo tiene muchas palabras o términos, nombres de personas que son de la cultura pop, ¿no? No sé cómo les pareció a ustedes, pero no era tan fácil porque para mí, pienso el artículo, porque las alusión a muchas cosas que uno tiene que todo el tiempo mirar qué es eso. Hay un término que se llama lean in. ¿Cómo era en español eso? Inclinarse, inclinación. ¿No? Ese es un libro que se escribe, tú tienes que saber eso. Entonces, como... y Tess también ha estado usando bastante, ¿no? Cada vez más. Yo pienso que le ha introducido términos y no es que uno tiene que ver todas las películas, tiene que estar atento de la música y todas esas cosas, pero uno tiene que entender bastante, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Les pareció así o era solamente yo? ¿Ustedes hablan de leaning? Leaning in. Leaning, bueno, lo leí tal como está escrito. Sí, es un libro, de hecho, del 2013, pero ese libro alentaba a las mujeres a reafirmarse en el trabajo y en el hogar. Y obviamente, debido al éxito que este libro tuvo, se creó una fundación en nombre de Leaning Foundation. Y ese fue escrito por Sandberg. Y creo que Sandberg es mencionada ahí también en el artículo, ¿no? Sí, entonces, y que Sandberg, pues, es una mujer que, aparte de ser una persona que, presidenta o la creadora de esta fundación, también fue, ¿cómo se dice? Un puesto muy importante en Facebook, directora, si no mal recuerdo.
en Facebook. Entonces eso es algo muy poderoso, ¿no? Es un puesto muy elevado para una mujer. Entonces, es como que un empoderamiento a la mujer. Entonces ahí se habla también de ella, pero creo que ella también renunció. Sí, ella renunció a ese puesto. Y ella misma creo que fue, a ver, en mis notas, no fue ella. Ajá, y ahí es donde se menciona también, ¿no? Que en ese momento se sintió, dice, un gran avance, la estrella del feminismo ha ascendido. Escribió el escritor, no, aquí estoy hablando de otra cosa. Pero no me refiero solamente a eso, ¿no? Eso solo era un ejemplo. Sí. Sí, entiendo. Hay un montón de términos y nombres de personajes y todo. No sé cómo los otros lo vieron, cómo lo manejan. Sí. Yo creo que hay algo importante que me gustaría también mencionar, Marco, y es que, sabes, esto de poder ver estos artículos, nosotros los leemos en el medio podcast, ya traducidos o los traducimos y todo, y quizá me pueda pasar como a mí, de que yo lo leo, entiendo, pero ¿cómo voy a leer un artículo donde no entiendo lo que significa fáustico? ¿Te das cuenta? Entonces, ya cuando empiezas a desmenuzar el artículo, hay tantas cosas, yo creo que te llevarías mucho tiempo para poder tratar de desmenuzar completamente ese artículo, y hay unos que son súper más largos que otros. Entonces, cuando te vas y al menos este ejercicio de que todos vamos a leer el artículo, ¿no? Y que vamos a comentar en la clase, entonces eso te obliga y te hace ver, te ayuda también, ¿no? Te hace ver esas pequeñas cosas que a veces uno lee de una y hay cosas que entiende y hay cosas que no, pero al menos lo leí, ¿no? Entonces yo pienso que al menos a mí me ayudó eso, ¿no? Y es una técnica muy importante. Yo quería, o sea, entender bien la parábola porque estábamos mencionando al inicio. O sea, Fausto es el feminismo, ¿no? Y el diablo es las celebridades, ¿correcto? ¿Está bien así? Perdón, repite la pregunta. Me distraje. O sea, cuando nosotros decimos aplicar la metodología y nos dicen que tenemos que ir a lo literal primero, entonces, si podemos, la parábola que es Fausto y el diablo, ¿no? Por decir así. Fausto viene a ser el feminismo y el diablo viene a ser las celebridades. Y ellos le venden sus principios, ¿no? A cambio de la popularidad. ¿A quién le vende? ¿A las celebridades, dices? Es que, bueno, no sé si Claro, yo porque entiendo lo que quieres decir. ellos venden otro tipo de feminismo comercial, como eso. No. O sea, lo que Edita quiso decir es que la palabra, el pacto feminismo, perdón, pacto fáustico, el término viene de esa historia de este hombre Fausto, que significa que pactó con el diablo a cambio de obtener todo lo que él quería, que era reconocimiento, fama, gloria y qué sé yo. Y ahora, lo que pasa con el movimiento es que ellos hacen un tipo de pacto más o menos similar, aunque tal vez no podemos decir con el diablo, quizás, aunque yo no veo por qué no decirlo, pero ellos hacen lo mismo, obtienen todo lo que él ganó, pero entonces después tienen que pagar el precio, y el precio es que cae eso. O sea, básicamente el precio de su error son sus derechos. O sea, ellos están pagando con sus derechos esa fama, esa popularidad que ganaron. Y lo hicieron a través de el apoyo, la promoción que prestaron las celebridades.
Exacto. No sé si ahora sí te hace sentido, Matías. Ah, sí, gracias. O sea, que no hay que estrechar mucho, yo pienso, toda esa, la historia de Fausto y de Diablo, ¿no? Es solamente un concepto donde tú Metafórico. vendes tu alma por obtener algo y parece bueno lo que consigues, pero al fin de cuentas eso viene contra vos y te derrota. Y eso es lo que pasó. Exacto. Es por eso, como se dijo, es una parábola, nada más. Bien, entonces, para poder concluir, de esto se ha tratado la clase, entender en un enfoque más claro lo que esto significa, porque el autor mencionó trato fáustico, pacto con el diablo, podríamos decir, y qué es lo que el feminismo hizo con las celebridades, y a cambio de, y ese cambio que tuvo, o esa respuesta que tuvo de las celebridades al final no le hizo bien. Vimos la caída del Me Too. Entonces, ¿qué espera ahora en el mundo, ¿no? ¿Qué le espera a las mujeres hoy? Entonces, por eso era muy importante poder comprender este versículo, este artículo. Bien, entonces finalizamos aquí. Vamos a hacer una oración, por favor, si me acompañan, para poder terminar. Bien, oremos. Buen Padre, querido Dios, querido Señor, muchísimas gracias por este momento que hemos estudiado este artículo. Te damos gracias porque sabemos, Señor, de que hay mucha información que podemos leer, entender, y te doy gracias, Señor, por ayudarnos. Entre todos pudimos expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, y eso enriquece más nuestro conocimiento en este camino. Te doy gracias por cada una de las vidas presentes. Muchísimas gracias, Señor. Ayúdanos, danos mucha sabiduría también para seguir entendiendo los otros artículos más. Queremos entender bien lo que pasa internamente y externamente, como también el mensaje de la falsa libertad externamente hizo tanto daño y hoy vemos esos resultados, al igual internamente, no trae nada bueno. Ayúdanos cada día a comprender esa parte, Señor, este mensaje de la igualdad, de la forma correcta, cómo lo personal es político, y a poderlo también, no solamente entenderlo, sino también representarlo en nuestras vidas, Señor, en nuestro carácter. Gracias, querido Dios, muchísimas gracias, y esperamos que por favor nos cuides y nos ayudes en este resto de la noche. En el nombre de Jesús, amén.